Buenas, mi nombre es Sharon Juliana Araújo Hernández y hoy le venimos a hablar sobre la cromatografía de gases. Inicialmente hablaremos sobre qué es la cromatografía de gases y cuál es su función. La cromatografía de gases es una técnica de separación y análisis químico que se utiliza para identificar y cuantificar los componentes en una mezcla gaseosa. Esta se basa en la distribución diferencial de los componentes entre una fase estacionaria y una fase móvil. Esto lo que nos indica es que a medida que la muestra se introduce en el sistema, los componentes se separan en la columna en función de sus interacciones con la fase estacionaria y el gas portador, que es la fase móvil. La función principal de la cromatografía de gases en el análisis instrumental es proporcionar información precisa y detallada sobre la composición química de las muestras gaseosas. Eh, Este tipo de técnica la podemos aplicar en varios sectores. Aquí inicialmente la tenemos en los alimentos, que en este proceso lo que es que esta técnica se utiliza para detectar y cuantificar los contaminantes, los residuos de pesticidas, los componentes aromáticos y otros compuestos volátiles en alimentos y bebidas. En otra parte que la podemos aplicar es en la cocción y fermentación de alimentos u otros elementos. Aquí, esta técnica lo que hace es monitorear la información de compuestos no deseados durante el proceso de cocción, fermentación y envasado. Otra de las aplicaciones es que nos permite el control de la calidad de los aceites esenciales, la detección de adulteraciones en productos lácteos y la evaluación de la calidad del aire en instalaciones de producción agroindustrial. La descripción de un cromatógrafo de gases es la siguiente. Inicialmente tenemos el inyector, que es el punto de entrada de la muestra al sistema cromatográfico. Aquí es donde se introduce una pequeña cantidad de la muestra gaseosa para su análisis. Seguidamente tenemos la columna cromatográfica, que es el componente central del cromatógrafo de gases. Esto lo que consiste es en un tubo largo y delgado que contiene la fase estacionaria donde ocurre la separación de los componentes de la muestra. Seguidamente viene el horno, que es un módulo que rodea y controla la temperatura de la columna cromatográfica. Esto lo utilizan es para mantener constante y controlada la temperatura para que se pueda obtener una separación adecuada. Seguidamente tenemos el detector, que como su nombre lo dice, es el módulo encargado de detectar los componentes separados en la columna y convertir las señales en una respuesta cuantitativa. Seguidamente tenemos el sistema de adquisición de datos, que es el módulo donde se registra y se procesan las señales provenientes del detector, que esto lo que hace es convertirlas en datos cuantitativos y cualitativos. Y finalmente tenemos el sistema de gases, que todo cromatógrafo de gases se requiere de este sistema. Y aquí lo que se hace es suministrar los gases necesarios para el funcionamiento del equipo. A continuación tenemos una de las características que cumple esta técnica. Principalmente tenemos las aplicaciones principales. El análisis cuantitativo general de las mezclas multicomponentes de los organismos volátiles. Esta es una técnica de separación muy eficiente, esa es una de sus principales características. Seguidamente tenemos el fenómeno molecular. Esto es donde se caracteriza ya que hay un reparto entre la fase de vapor y el sustrato, el sustrato donde se analiza y se obtiene el análisis cuantitativo. Como otras características tenemos las ventajas en el análisis cualitativo, ya que aquí nos permite separar los materiales para su examen por medio de otras técnicas. Y como último tenemos las ventajas en el análisis cuantitativo,
que es la aplicación donde se amplía a los materiales volátiles, y así pues hay un análisis general de todos los multicomponentes que se encuentran. Bueno, aquí encontramos la pregunta que fue elaborada a raíz de lo explicado anteriormente. Yo me llamo Dayana Quintana y les voy a hablar lo que es el sistema de introducción de muestras. Los dispositivos de inyección de muestras para cromatografía de gases tienen una misión de vaporizar la muestra, analizar e incorporarla a la corriente de gas portador que se dirige hacia la columna. La vaporización e introducción de las muestras del sistema debe realizarse cumpliendo una serie de requisitos. Primero, la vaporización de la muestra debe ser lo más rápido posible. Segundo, la vaporización debe realizarse sin discriminar ningún componente de la muestra. Y tercero, tenemos que la muestra debe llegar a la columna como una banda lo más fina posible. También tenemos varios inyectores. Principalmente tenemos los inyectores por columnas empaquetadas. La inyección de muestras en columnas empaquetadas no presenta problemas particulares. Este tipo de columnas admiten cantidades de muestras relativamente elevadas y la inyección de unos cuantos microlitros de muestra no conduce a una merma apreciable de la eficacia de la columna. La mayoría de los cromatógrafos comerciales utilizan cámaras de inyección termostatizadas. También tenemos los inyectores para columnas capilares. La diferencia fundamental entre los sistemas que utilizan columnas empaquetadas y las que utilizan columnas capilares radica en que la cantidad de muestras que estas últimas pueden separar es mucho menor que en el primer caso. Entre las columnas capilares tenemos lo que es la inyección con división de muestras. Este tipo de inyección es el más sencillo de las que utilizan en cromatografía capilar. Tenemos también lo que es la inyección split. En la totalidad de la muestra inyectada es dirigida hacia la columna que se mantiene durante la inyección. Y también tenemos lo que es la inyección en columna. Los sistemas de inyección en columna han sido diseñados para posibilitar la introducción de muestras directamente al interior de las columnas capilares. Tenemos otros sistemas de inyección. Principalmente tenemos lo que es la válvula de inyección de gases. Estos se utilizan para el muestreo automático de gases en sistemas dinámicos. Tenemos lo que es la desorción térmica. Es un equipo de desorción térmica, consta de un horno donde la muestra es desorbida de los tubos de muestreo a elevada temperatura bajo una corriente de gas portador. También tenemos lo que son los inyectores de espacio de cabeza. Estos se muestran dos tipos de sistemas de muestreo. Uno que es una jeringa automática termostatizada con un desplazamiento del sistema por presurización. Esta es mi pregunta sobre lo que acabé de poner. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Inés María García y yo les voy a hablar sobre las columnas cromatográficas. Al igual que sucede en todas las técnicas cromatográficas, la columna es el corazón del cromatógrafo de gases y es necesario tener siempre presente que la columna es el auténtico elemento de separación de los componentes de una muestra. Y así, una mala elección de la columna o una columna deteriorada o en unas condiciones de trabajo inadecuadas nunca permitirán obtener buenos resultados. A continuación, les hablaré sobre las columnas empaquetadas. Las columnas empaquetadas consisten en un tubo normalmente de vidrio inoxidable con un diámetro interno que varía entre 2 y 5 milímetros y de una longitud que oscila entre 1 y 15 metros, arrollado de una forma adecuada para poder introducir en él el horno del cromatógrafo, así como se observa en la foto. El interior del tubo se dispone en la fase estacionaria bajo la forma de un líquido soportado sobre el material adecuado y finalmente pulverizado. Seguidamente, los soportes sólidos son aquellos que son utilizados en algunos tipos de columna y su función es la de proporcionar una superficie sobre la que se deposita la fase estacionaria. Los soportes de gases deben reunir una serie de cualidades como lo son: la primera, deben presentar una superficie específica relativamente elevada con el fin de que la base pueda distribuirse de manera uniforme y ofreciendo la máxima superficie de contacto con la fase móvil para facilitar los procesos de intercambio.
Segundo, deben ser porosos con el fin de no provocar caídas excesivas de presión. Tercero, deben ser relativamente duros para que sus partículas no se rompan durante los procesos de impregnación y llenado de las columnas. Cuarto, deben ser térmicamente estables. Y quinto, la superficie de los soportes deben ser químicamente inertes y no deben provocar fenómenos de absorción que puedan influir en la separación de la cromatografía. Ahora les hablaré un poco sobre las fases estacionarias. Una fase estacionaria es una medida de polaridad de fase respecto al soluto que marca las características generales de retención, mientras que la magnitud de cada uno de estos tipos de interacciones particulares marcará la selectividad de la fase estacionaria. Dentro de las características de algunas fases estacionarias tenemos los hidrocarburos, que es uno de los principios de la cromatografía de gases y se han utilizado como fases estacionarias apolares. Como segundo, los polisilosanos, que son el grupo de fases estacionarias de más amplia utilización debido a su elevada estabilidad térmica. Como tercero, los polifenileres, que tienen una estructura como los fenoles y son fases estacionarias moderadamente polares. Y químicamente se caracterizan. Como cuarto, los poliésteres. Los poliésteres son un grupo de polímeros resinosos formados por policondensación. Y por último, tenemos los polienglicoles. Los polienglicoles son fases estacionarias muy útiles para la separación de compuestos polares. Seguidamente, hablaremos sobre la elección de la columna. La elección de una columna para realizar una separación concreta por cromatografía de gases es normalmente la tarea más complicada del desarrollo de este método, pero por otra parte es el factor principal del que dependerá el éxito o el fracaso del desarrollo. Una elección de una columna es normalmente un trabajo empírico. Primeramente, para seleccionar la columna, debemos buscar metodologías existentes. Como segunda, utilizar columnas capilares. Tercero, utilización de columnas empaquetadas. Y cuarto, utilización de fases mixtas. En estas fases mixtas debemos tener en cuenta que los fragmentos deben ser empaquetados, las columnas deben ser de lecho mixto y rellenos propiamente de fase mixta. Por último, esta es la pregunta que formulamos. Gracias. Buenas, mi nombre es Abelardo Andrés Torres Tobías y hoy le hablaré sobre los detectores. Durante el desarrollo de la cromatografía de gases se han investigado y utilizado docenas de detectores. En las secciones que siguen a continuación se describen los utilizados más frecuentemente. Pero no podemos hablar de detectores no sin antes hablar de los parámetros que se deben observar en el momento de elegir los detectores. Y estos son la adecuada sensibilidad, una buena estabilidad y reproducibilidad, respuesta lineal para los analitos, tiempo de respuesta corto, un intervalo de temperatura, una alta fiabilidad y manejo sencillo, una respuesta semejante y que no sea destructivo con la muestra. Como primer detector, hablaremos del detector de captura de electrones. Es de respuesta selectiva, siendo muy sensible a las moléculas que contienen grupos funcionales electronegativos, tales como los halógenos, los peróxidos, las quinonas y grupos nitro. En cambio, no es sensible a grupos funcionales como aminas, alcoholes e hidrocarburos. Una aplicación importante del detector de captura de electrones es la detección y determinación de insecticidas clorados. Ahora hablaremos sobre el detector de conductividad térmica, y este se basa en los cambios en la conductividad térmica de la corriente de gas ocasionados por la presencia de moléculas de analito en una técnica utilizada para analizar gases inorgánicos y pequeñas moléculas de hidrocarburos. Por último tenemos el detector termoiónico de llama.
Las aplicaciones de este detector son diversas y generalmente de control rutinario. Un ejemplo de ello es determinación de querosina como factor de conversión energético o la determinación de residuos de hidrocarburos en poliestirenos destinados a envases de alimentos. Esta es la pregunta que se generó a base de estos detectores. Por último, tenemos que la conclusión. Y sabemos que la cromatografía de gases ofrece varias ventajas importantes. Y en primer lugar, es una técnica altamente sensible, lo que permite detectar y cuantificar componentes presentes en concentraciones muy bajas. Además, es una técnica rápida y eficiente, ya que los análisis pueden completarse en cuestión de minutos. La cromatografía de gases también proporciona una alta resolución, lo que permite separar y detectar componentes muy similares. Por último, tenemos el artículo científico donde se hace uso de la cromatografía de gases para identificar si las plantas aquí, objeto de estudio, tenía capacidades antiinflamatorias. Este artículo es más farmacéutico que agroindustrial. Aquí vemos las referencias y muchísimas gracias.